Hola, muy buenas tardes, hermanos. Es un gozo para mí estar compartiendo en la Iglesia Bautista Fundamental Independiente Jerusalén, Ciudad de la Verdad, que continuamos con el bosquejo número 17 en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. Vamos a darle gracias a Dios para que Él pueda dirigir nuestro estudio y que podamos deleitarnos en su nombre. Yo quisiera invitarte en estos momentos que pudiéramos deleitar y comprender el mensaje. Vamos a orar para que Dios pueda dirigir este estudio y que sea la bendición de Dios. Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias, Padre, porque tú nos permites reunirnos en el hogar. Padre, te pedimos por todas y cada una de las familias que están ahorita en el mundo, que están recluidas en su hogar, Señor. Gracias te damos porque nos permites formar iglesias dentro del hogar, fortalecidas en tu santo nombre. Hoy en esta tarde te pido humildemente que bendigas a mis hermanos, los que estamos aquí compartiendo tu palabra, que nos llenes de un avivamiento para que podamos deleitarnos. Te suplico humildemente que quites todo mandamiento humano que salga de mi boca y que derrames al Espíritu de Dios para que podamos entender el mensaje que tienes preparado para con nosotros. Y que se haga tu voluntad, no la nuestra. Todo esto te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar, hermanos. Quiero que me acompañes al libro de Daniel. Acompáñame al libro de Daniel. Libro de Daniel. Libro de Daniel. Daniel capítulo 1, versículo del 1 al 21. Daniel capítulo 1, versículo del 1 al 21. ¿Lo tenemos, amén, hermanos? Cuando lo tengamos, que se escuche un fuerte amén. Yo inicio con el versículo número 1 y ustedes con el consecutivo y nos estaremos reuniendo en el versículo 21. ¿Lo tenemos? Amén. La palabra de Dios dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo al rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de las provisiones de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criasen 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, y a Ananías Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel
a Belsasar, que estaba puesto por los jefes de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsasar se llamaba la porción de la comida de ellos, y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Juntos el 21. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey de Ciro. Amén. Gracias. Tomen asiento, hermanos, tomen asiento. Y es una gran bendición de que, pues, Daniel, Dios le había dado esta sabiduría, este conocimiento. Bien, realmente vemos cómo sus compañeros, Dios también les había dado ese conocimiento. Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los hijos de Judá, les cambiaron el nombre. ¿Por qué, hermanos, les cambiaron el nombre? Porque fueron ellos, primeramente, se los llevaron a Babilonia, al cautiverio, a un país lejano. No le preguntaron acerca de Daniel cuáles eran sus planes, cuáles eran sus sueños, ¿verdad? Sino que se llevaron ¿a quién? A Daniel y a sus amigos. Pero vamos a dar inicio sobre este estudio. El autor de Daniel, ¿quién fue, hermanos? Daniel, ¿verdad? Este comprende de 12 capítulos. 12 capítulos. Y el tema principal, Daniel vivió una vida de modelo por su integridad. Era un hombre de oración y dejó profecía para el futuro. Eso es el tema principal. Pero bueno, vamos a ir describiendo lo que Dios tiene para con nosotros en este tema. Bien, hermanos, vemos que Daniel, ahí en el versículo 8, quiero que me acompañes al versículo 8, lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Fíjate bien que hay algo muy, muy claro en Daniel, hermanos. Vemos que él estaba seguro de lo que estaba haciendo. Dios le había dado esa inteligencia, esa sabiduría. ¿Para qué? Para que no tuviera dioses ajenos. Dios le dio el conocimiento, la sabiduría, para que ellos pudieran seguir en el camino de Dios. Le dijo al eunuco que pues no querían comer ellos de la comida del rey. Ellos querían verdura y agua, ¿verdad? Pero sabemos, y nos dice la palabra de Dios, que ellos fueron al cautiverio. Después tenían que presentarse con el rey después de 3 años. Pero el rey, ¿qué sucedió? No fueron los 3 años, fue mucho antes, ¿verdad? Pero el eunuco no quería él hacer el trato, ¿verdad? Dijo que iban a hacer nada más 10 días para ver cómo se iban a ver. Pero él, al ver ese cambio, ese alimento que ellos estaban teniendo, se veían mucho mejor, ¿verdad?
Se veían más robustos, con un semblante en su cara. Pero hay algo también muy importante en la palabra de Dios. Cuando los hijos de Dios lo tienen en su corazón, ¿qué sucede? Que somos transformados de una manera correcta. Por eso Dios llevó a cabo ese plan que tuvo con Daniel, ¿verdad? Y sus 4 amigos. Pero bien, vamos a deleitarnos más. El joven Daniel, él podía haber anticipado su futuro notable en Jerusalén, ¿verdad? Cuando todavía no había esta guerra que hubo. Pero él era un joven con una mente privilegiada. Pero cuando fue llevado por los babilónicos al cautiverio, era un país muy lejano. No le preguntaron a él si tenía planes para estar allí. Recordemos que perdió Babilonia, invadió a Jerusalén y se llevaron. Hubo mucha muerte, destruyeron todos los templos, destruyeron todos los edificios. ¿Y qué? Se llevaron a la gente, ¿verdad? ¿Para qué? Pues en cautiverio, ¿eh? Y recordemos, hermanos, que el lenguaje más común del Medio Oriente era el arameo, ¿sí? El libro de Daniel fue escrito en arameo, no en hebreo, hermanos, ¿sí? Los judíos no solamente eran un pueblo escogido de Dios, sino que le pertenecía a Dios, hermanos. El pueblo era de Dios. Daniel no compartía las creencias que tenían en Babilonia. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos adoraban a dioses ajenos. Ellos llevaban a cabo todo lo que un judío llevaba. Primeramente, tener a Cristo en tu corazón y poder orar con Él. Recordemos que tuvo una mente tan privilegiada que ciertamente los babilónicos reconocieron el potencial que tenía Daniel, pero vieron en Daniel algo. ¿Y cuál fue eso, hermanos? Que Daniel oraba 3 veces al día. Y oraba 3 veces al día y él se orientaba exactamente hacia el pueblo de Jerusalén. A él no le preocupaban otras cosas, sino simplemente estar orando. Pero recordemos también que lo colocaron a Daniel para ser un funcionario de primer nivel, hermanos. Aún las creencias de ellos eran babilónicas, pero recordemos exactamente que Babilonia eran paganos, hermanos, ¿sí? Eran paganos. Ellos creían en la brujería, en sus dioses múltiples, ¿verdad? Vemos como en el versículo 7, vamos ahí al versículo 7, fue cambiado su nombre, ¿verdad? ¿Y qué nos dice en el versículo 7? Dice, a estos el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel Belsasar, y a Ananías Sadrach, a Misael Mesac, y a Azarías Abed-nego. Ese es el nombre que se les quedaría a quién, a estos judíos. Un cambio total en el cual nunca se imaginaron ellos que estuvieran en las tierras del Medio Oriente, que es Babilonia. Hermanos, hoy vamos a ir describiendo exactamente acerca del libro de Daniel, ¿verdad? Hermanos, cuando inició la carrera Daniel, en ese tiempo, vemos que Dios le dio mucha sabiduría, mucho conocimiento. Realmente ellos, los babilónicos que se llevaron, querían comprometer a Daniel con la fe que tenía, pero él no les hizo caso. Él adoraba ¿a quién? Al Dios verdadero. Él tenía temor de un Dios verdadero, ¿verdad? Pero ellos vieron su habilidad. ¿Y qué sucedió? Que a él lo colocaron para que estuviera en los primeros niveles. ¿Qué quiero decirte con esto?
un ministro de Babilonia, para que él fuera respetado, para que él pueda, pero vemos que Daniel trabajó con los paganos, hermanos, y te estoy hablando que él no se comprometió a la fe de ellos. Él realmente lo que él quería era que voltearan sus ojos al Dios verdadero. Estuvo en la política aproximadamente entre 60, más o menos 60 años. Imagínate, cuando se lo llevaron, tenía una edad de 20 años. ¿Qué sucedió cuando él fue llevado y fue arrojado al foso de los leones? Más o menos tendría entre 80 años. Un hombre con mucha capacidad, con mucha sabiduría, con mucha inteligencia. Dios le mostró a Daniel, hermanos, la trama de la historia futura que iba a suceder. Esto comprende desde el capítulo 1 al capítulo 7. Daniel y sus compañeros en Babilonia. Quiero que me acompañes ahí a Daniel capítulo 1, versículo 6 al 10, lo que la palabra de Dios nos dice. Y dice, ¿ya lo tenemos? Amén. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso su nombre y puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligasen a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. El eunuco estaba dudando de la capacidad de Daniel, pero Dios le había dado el conocimiento. ¿Para qué? Para que fuera dirigido por Dios. Puso al eunuco ahora sí, como estamos observando, lo puso a dudar, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Bueno, vamos a ver cómo. ¿Y qué sucedió, hermanos? Sucedió después de todo esto. Vamos al versículo 17. ¿Qué nos dice en el versículo 7? Dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Aquí vamos viendo cómo Dios prepara a las personas, cómo Dios nos va dando ese conocimiento para que vayamos comprendiendo la palabra de Dios. Aquí Dios ya sabía lo que Daniel iba a tener. Pero bien, el libro de Daniel se compone con 12 capítulos, hermanos, ¿sí? Vamos ahorita con Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2. Ahí tenemos en nuestra Biblia, Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Acompáñame ahí a versículo 10. ¿Qué nos dice el versículo 10? Dice, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante, y ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Hermanos, Nabucodonosor tuvo un sueño, pero él quería que los astrólogos, los magos, los caldeos le dijeran qué sueño. Pero ellos querían, los astrólogos, que les dijera una introducción, qué es lo que. Pero, ¿qué hizo Nabucodonosor? Que él quería que le interpretaran su sueño, ¿verdad? Pues bien, hermanos, vamos ahí
al versículo 16, lo que dice la palabra. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación del rey. ¿Por qué Daniel con esa seguridad lo hacía? Porque adoraba ¿a quién? Al Dios verdadero. Al Dios verdadero que es Jehová, nuestro Señor de los ejércitos. Bien, dice el versículo 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios del siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Hermanos, Dios le dio la visión del sueño, ¿verdad? Y es algo muy importante cuando Dios revela algo para ti, para saber qué es lo que tenemos que hacer. Ahora nosotros ya tenemos la Biblia, ¿verdad? Ya la podemos leer, la podemos entender. Pero en aquellos tiempos teníamos Biblia. No había Biblia, ¿verdad? Dios todo lo hacía ¿con quién? Con sueños, ¿verdad? Y aquí se le reveló a Daniel. Y vamos viendo cómo Dios va poniendo las cosas conforme a la voluntad de Él. Vamos ahí al versículo 22. ¿Y qué dice? Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora, ¿qué? La luz, ¿verdad? O sea, somos hijos de ¿qué? De Dios. ¿Somos qué? Somos luz, ¿verdad, hermano? Y Dios nos muestra que Daniel tuvo el conocimiento. Y vamos al versículo número 27. ¿Qué nos dice? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que han tenido en tu cama. Hermanos, fíjate que es un gozo el poder ser cristianos. El comprender y entender que el camino es ¿qué? El camino es angosto para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos viendo cómo Daniel tenía temor, ¿verdad? Tenía temor y Dios le dio esa visión para que se presentara con el rey. ¿Qué hubiera sucedido, hermanos, si Daniel no hubiera interpretado el sueño? Los hubiera matado, ¿verdad? Lo hubiera matado a él y a sus amigos. Pero estamos comprendiendo que Dios tiene preparado nuestro camino para que nosotros vayamos deleitando la palabra de Dios. Por eso, ahora vamos entendiendo lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Recordemos, hermanos, que en oración, todo lo que pidieras en oración, Dios va a contestar. Pues bien, de ahí, hermanos, vemos el rescate del horno de fuego, ¿verdad? Vamos allá, acompáñame al capítulo 3. Al capítulo 3, versículo 7. ¿Qué nos dice el versículo 7? Dice: por lo cual, al oír todos los pueblos el son de las bocinas y de la flauta, del tamboril, de la arpa, del salterio y de la zampoña, y de todos los instrumentos de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Qué quiero decirte con esto, hermano? Que el rey Nabucodonosor hizo una estatua grande. ¿Para qué? Para que fuera adorada. ¿Y qué es lo que sucedió con Daniel?
Daniel no obedeció, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él tenía temor. Y tenía temor. Vamos a ir al versículo 10. ¿Qué nos dice? Dice, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Hermanos, Daniel no lo hizo. Él tenía muchos enemigos en el reino de babilónico. Le dieron un puesto a él para que de primer nivel, para que él pudiera dirigir las cosas. Tenía mucha inteligencia, tenía mucha capacidad, pero al ver que tenía enemigos, ellos fueron a ver al rey y le dijeron que Daniel no estaba obedeciendo. No estaba obedeciendo. Ahí acompáñame al versículo 13. ¿Qué nos dice el versículo 13? Dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Fíjate que aquí, cuando te preguntan, ¿eres un cristiano? ¿Tú qué contestas? Amén. Amén, ¿verdad? Amén. Ellos no podían negar a quién, al Dios verdadero. Pero acompáñame ahí al versículo 19, que dice, entonces Nabucodonosor, lleno de ira, se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Por desobedecer al rey, ¿qué es lo que iba a suceder, hermanos? Que los iban a meter al horno. Los metieron al ¿qué? Al horno, ¿verdad? Fue el horno de fuego. ¿Por qué? Por no obedecer al rey. Pero vamos viendo cómo en aquellos tiempos la gente también conspiraba. Porque Daniel estaba haciendo lo correcto, ¿verdad? Y ahora quiero hacerte una pregunta. Vamos a poner literalmente en un trabajo. Cuando tú haces un trabajo correcto y algunos compañeros que están a tu alrededor que no están haciendo las cosas correctas, ¿qué es lo que sucede? Te empiezan a echar tierra, ¿verdad? Así lo vemos en este mundo, en estos tiempos. Pues también en aquellos tiempos había, represalias, había molestia. ¿Por qué? Porque un hombre de Jerusalén, de Judá, estaba dirigiendo las cosas y había mucho enojo y molestia. Hoy, hermano, quiero mostrarte cómo, siguiendo los caminos de Dios, Dios dirige nuestro camino y lo dirige tan correcto para que nosotros vayamos comprendiendo la palabra de Dios. Vamos al versículo 26. ¿Qué nos dice el versículo 26? Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego. 27, hermano. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey
y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijese blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en la provincia de Babilonia. Amén. Es un gran gozo el poder entender cuando vamos siendo dirigidos por Dios. Nabucodonosor era un impío. Él no creía en el Dios Todopoderoso. Pero vamos viendo que después de que dio indicaciones de que saliera, ¿qué es lo que hizo? Ni un cabello estaba, ¿qué? Quemado, ¿verdad? Ni su ropa olía a humo, ¿verdad? Ni siquiera. Entonces, ¿qué es lo que hizo Nabucodonosor? Creyó en el Dios de quién? De ellos. De los amigos de Daniel. Pues bien, hermano, vamos entendiendo y comprendiendo que Dios quiere darnos ese cuidado especial que tiene para con nosotros. Bien, recordemos también que Nabucodonosor tuvo una locura, ¿verdad? Acompáñame ahí ahí en capítulo 4, versículo 30 y al 33, que dice: habló el rey y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como pluma de águila, y sus uñas como las de las aves. Hasta ahí, hermano. Bien, vemos que el rey tenía la palabra, ¿verdad? Quería él. Él decía que todo lo que estaba haciendo él era porque él lo había creado. Pero recordemos de quién es el yo, hermanos. De nuestro Dios Todopoderoso, que es Jehová, ¿verdad? Amén. ¿Y qué es lo que sucedió? Que le quitó ¿quién? El poder, ¿verdad? Le quitó la fuerza, le quitó el reino, le quitó ¿qué? Lo que él ciertamente había hecho, ¿qué? Lo que había creado. ¿Y qué sucedió, hermanos? Fue echado de los hombres. ¿Y qué comía? Hierba como buey, ¿verdad? Sí. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo. Pero ¿qué sucedió? Como tenía mucho pelo, le creció mucho el pelo y se hizo como animal. Pero ahí vamos viendo que el poder es de Dios. Bien, la escritura, vamos a la escritura de la pared, hermano. Capítulo 5. ¿Qué nos dice la escritura de la pared? Acompáñame ahí al versículo 11, del 11 al 13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos en los días de tu padre, y se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en el mayor espíritu
y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Recordemos, hermanos, que Dios ya había preparado el camino de Daniel, ¿verdad? Desde que fue al cautiverio, ¿qué es lo que Dios le mostró a Daniel? Que no se contaminara, ¿verdad? Que comiera, ¿qué? Verduras y agua, y lo iba a fortalecer. Entonces, cuando lo llamó el rey a Daniel y a sus amigos, ¿cómo los vio? Más fortalecidos que los otros muchachos, ¿verdad? Por eso Dios nos va deleitando en la palabra de Dios para que nosotros vayamos entendiendo. Pues bien, vayamos ahí a Daniel en el foso de los leones, hermanos. Vamos a ahí el capítulo 6, versículo 13. ¿Qué nos dice el versículo 13? Dice, entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Ay, fíjate qué bendición. Aquí vemos a Daniel que oraba, ¿qué? 3 veces al día. Eso era un hombre de ¿qué? De oración, ¿verdad? Un hombre temeroso de Dios. Lo que Dios va guiando por el camino. Pero bien, Daniel va a estar en el ¿qué? En los fosos de los leones, ¿verdad? Vamos ahí en el versículo 26. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos, estamos sintetizando el libro de Daniel porque tenemos 12 capítulos y vamos a irnos deleitando para que vayamos comprendiendo lo que en cada capítulo Dios nos tiene. Vamos al versículo 26. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. ¿Nos está mintiendo la Biblia, hermanos? No. Nos está hablando con toda certeza y nos dice, porque Él es el Dios que está muerto, está vivo, ¿verdad? Y estamos hablando, vamos, en el Antiguo Testamento. Ahora que Dios nos está dando ese entendimiento para que nosotros comprendamos lo que pasaron en aquellos tiempos, tenemos un Dios muerto, creador del cielo y de la tierra, del universo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y mi Dios y tu Dios, en el cual nosotros estamos deleitándonos en la palabra de Dios. Bien, hermanos, Daniel y la visión de las 4 bestias, ¿verdad? Símbolo de poder que Daniel usó ese símbolo en animales. ¿Cuáles son? El oro, la plata, el bronce, el hierro y el barro cocido. Acompáñame ahí a Daniel, capítulo 7, versículo 7. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Hasta ahí, hermano. Regresemos al versículo 2. Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera era como león,
y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, por 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Hasta ahí, hermana. Pues bien, vamos viendo que el símbolo nos está hablando de un poder, hermanos. Daniel usó estatuas como símbolos, pero debemos entender que es muy razonable que Nabucodonosor erigiera una imagen. Esa imagen que hizo de estatua. Pero Daniel, en la visión, le mostró que era ¿de qué? De oro. ¿Sí? Era de oro, ¿qué más? De plata, de bronce, de hierro. Y el otro, ¿cuál era, hermanos? Era de barro cocido. Daniel le mostró y le dijo claramente, vamos ahí, acompáñame a Daniel 12, Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, ¿qué dice? También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ahí también vamos a ir al capítulo ahí mismo, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. ¿Qué dice? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Amén, hermanos. Pues bien, vemos aquí que Daniel, regresemos a Daniel capítulo 7, versículo 15, y se me turbó en espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Versículo 19. Entonces tuve deseos de saber la verdad acerca de la 4ª bestia,